Autoriza Zulma Quiñones, ya se juega, hay fútbol, hay alegría. Bienvenidos al Tren de las Emociones, estamos en vivo junto a Julio Samaniego desde Villarrica para Guaireña ante Guaraní. Bien por la zona, Bernardo Romeo intentaba pasar al ataque, pero sin embargo cortó, recuperó Aguilar, va al pase profundo, busca al Patito Verdún, cortó Marcos Cáceres, pase para Verdún dentro del área, González para el primero, afuera. Edgar González sacó el remate tras el control, le agarró de pleno al balón, pero le salió muy recto el tiro, increíble. Esta es buena, abre por izquierda para Edgar, va González, retrocede desesperadamente Guaraní, va al mano a mano, Edgar González piensa en el centro, escapa por afuera, ahora tocó para el medio, cierra tiempo Rubén Darío Ríos, a insistir por izquierda Guaireña con Ever Cáceres y el centro al área, sacó Cantero, quedó para González, ¡gol! Guaireña, tanta agua va al cántaro que se desborda. Edgar González había probado en varias oportunidades aquí. Él empezó la jugada por izquierda. El rebote le quedó a Ever Cáceres que cargó por lo alto. Un despeje flojo, demasiado flojo de Cantero. Lo recibió González y castigó con una volea alta pero precisa al ángulo derecho del Papi Muñoz. Pasa Ever, le pega a Juan José Aguilar y el centro que va al área, al primer palo, cabezazo, Verdún, increíble, increíble, difícil de explicar lo que acaba de pasar en la zona caliente, inmejorable, posibilidad para el Patito Verdún. En mitad de campo, Guaraní con pelota dominada. Lanzamiento largo y arriba de Camacho, buena pelota para Bernardo Romeo, busca con Céspedes, cayeron los dos. Por ahora nada, el despeje llega en primera instancia, en segunda también, le quedó sin embargo a Dorrego. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Víctor Hugo Dorrego, Víctor Hugo el Dorrego dentro del área, tras el envío largo de Camacho, Bernardo Romeo le empezó a generar problemas a Céspedes por ese flanco, cayó dentro del área, la pelota siguió en juego, nunca pudieron despejarla de la zona caliente y terminó quemando. Paciencia y resolución por parte de Dorrego para que ahora en el Parque del Guairá, Guaraní tenga uno, Guaireña uno. Camacho para cargar, está también Dorrego, pasa a Víctor Hugo, centro de Camacho, peligroso, saca de cabeza, cierra líneas el Mudo Valdés. Brian Fernández se equivocó, la recuperó, va Valdés por el segundo, tiene mucho terreno que cortar, a ver cómo resuelve Valdés, mano a mano, frenó, tocó al medio, está Acosta, tapó Muñoz, Núñez, Muñoz y el rebote, Valdés, ¡gol! Enorme contragolpe del equipo de Taylor, propiciado por el propio Diego Valdés, que fue a buscar hasta lo último y rindió sus frutos. Ganó en la corrida, primero tuvo lucidez para meter la pausa, tocar para Acosta que no pudo definir el rebote, tampoco fue gol por el Papi Muñoz, pero le volvió a quedar al Mudo Valdés, que habla y habla fuerte en el partido, grita de hecho gol por el Mudo Valdés. Guaireña 2, Guaraní 1. Es Marcelo Acosta ahora el que la rebotó para atrás. Trabaja con pelota Derlis Cabañas al medio para... ¡Uy! Se equivocó Villalba. Céspedes sí o no, limpió muy bien. Céspedes para su gol. Céspedes. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Víctor
Céspedes percibió, olfateó la duda y terminó pagando muy caro. Guaireña se la pellizcó a Villalba, limpió el camino con enorme claridad y después tuvo tiempo y espacio para decidir. Resolvió por la individual a tiempo justo y al lugar exacto. Busca Céspedes, ojo que es peligroso Céspedes, alzó la pierna muy arriba, Víctor, y terminó expuesto a esto. Será tarjeta amarilla para el joven delantero de Guaraní. Le rompió la camisa. Se va con roja. Sí, va con roja. Quedó no, muy no hay mucha protesta evidenciada tampoco la por situación. parte de Céspedes. Bueno, marcó su primer gol Céspedes hoy. Y es el final del partido, no queda lugar para más. Fue empate en Parque del Guairá, sabor agridulce para ambos. Gran esfuerzo de por medio. Hoy será solo un punto por lado